Los saluda Luis Mondragón, autor de Blogaba con el Freco del Colombiano, vía Twitter en @profemondra y demás redes sociales, hoy con el análisis técnico con validez para las primeras horas del día miércoles 26 de junio. En el martes, el Colcap registra otro descenso, en este caso del 0.85%, volumen de negociación que se incrementa con respecto a últimas jornadas y se acerca a los 218 mil millones de pesos. Por su parte, el Standard & Poor's con un día que rompe en cierta forma la racha bajista y se aproxima al 1%. Vemos Ecopetrol, no tuvo variación en precio, un mínimo del día de los 3.845, cierran los 3.850, todavía básicamente testeando mínimos de mediados de mayo. En primera instancia los 4.000 deben de ofrecer algo de resistencia en caso tal de que haya una recuperación en precio y eventualmente los 4.200. Por el momento esperemos que este sea precisamente esa zona de consolidación. Pacific Rubiales hoy casi el 4,5% a la baja, una vela de amplísimo rango de negociación, continuando precisamente importante descenso que ha venido acentuándose desde principios del mes de junio. Actualmente entonces cierra el mínimo del día de los 34.100 pesos, que constituye una importantísima zona de soporte de la primera semana del mes de abril. Un índice de fuerza relativa que todavía continúa en zona de sobreventa y el promedio móvil de 20 periodos que se tornó negativo hace un par de jornadas atrás parece que tiene intenciones de ir a cruzar a la baja al de 40. Bancolombia diferencial más del 1% a la baja, continúa claramente dentro de su sesgo bajista, donde promedios móviles en el caso del de 40 ha cruzado al de 200 un par de jornadas atrás, y así las cosas el índice de fuerza relativa se mantiene como observamos en zona de sobreventa y algo sobreextendida, básicamente a este nivel de los 26.000 ha logrado completar ese patrón de doble techo que habíamos descrito hace más de un mes atrás. Aval preferencial, grupo Aval, casi el 3% a la baja, una vela de amplísimo rango de negociación, finalizando en el mínimo del día de los 1.325 pesos, rompe los 1.360, que a lo largo de las últimas 4 a 5 jornadas había sido importante zona de soporte, pero el sesgo bajista paulatinamente se confirma en el día de hoy y básicamente está formando un canal a la baja en donde, como observamos, rompe también al promedio móvil de 40 periodos y deja abierta la probabilidad de que continúe su descenso y visite nivel cercano a 1300, que debe convertirse en una zona pivot, en primera instancia de resistencia y que ahora debiera de ser soporte. Tenemos a Cemex Latin American Holdings, en donde cae más del 2.31%. Recordemos el importante nivel de resistencia que fue validado como tal hace más o menos unas 4 a 5 jornadas atrás en los 14.000 y paulatinamente fue retrocediendo. No olvidemos tampoco ese gap bajista que había tomado lugar en la segunda semana del mes de junio. En el día de hoy prácticamente lo cubre finalmente y así las cosas pues deja abierta la probabilidad luego de haber roto las figuras de los 13.400, en el día de hoy los 13.000, para que eventualmente busque 12.600, que es otro importante nivel de referencia, y por qué no los 12.400, que fue precisamente ese doble piso que inició el importante rally en la segunda semana del mes de junio. Grupo Suramericana Preferencial, más del 1.87% a la baja, tercer día consecutivo con amplios rangos de negociación, pero a la baja, rompiendo hace más de 2 jornadas atrás los 38.500, que había sido importante zona de soporte. El promedio móvil de 20 periodos se presta a cruzar a la baja al de 40 y en el día de hoy, aun cuando en el día de ayer lo había hecho, pero había logrado cerrar por encima del de 200 periodos, en el día de hoy busca los 38.000, no logra consolidarse en dicho nivel, eventualmente una toma de utilidad para dejar eventualmente muy cercana al mínimo del día. Este fue de 13.700 y finaliza en 36.800. Reitero, finalizó en 36.800 en un mínimo del día de 36.700, muy cercano a 36.500, que prácticamente es el mínimo del día anterior, con una formación claramente bajista y el rompimiento de promedios móviles claramente validan dicho movimiento. La vivienda preferencial logra recuperar todo el terreno perdido en el día previo, una vela envolvente, en donde básicamente recordemos luego de haber atravesado los 24.000 a la baja, continuó su descenso y en el proceso también rompió el promedio móvil de 200 periodos, pero en el día de ayer eventualmente logra buscar una zona de soporte de más de 6 a un año atrás, en donde en el día de hoy logra recuperar ese terreno, finalizando en el máximo del día de los 22.960 pesos, dejando abierta la probabilidad de que en caso tal de seguir recuperando terreno, eventualmente los 23.500 deben de estar como precio objetivo. Positivo como el índice de fuerza relativa sale de la zona de sobreventa. Celsia, un 0.51% de retroceso, es una acción que luego de estar muy cercano a los 5.200 eventualmente continuó su descenso para enmarcarse nuevamente dentro del canal bajista y en el día de hoy, cuando tuvo un máximo de los 5.000 por segundo día consecutivo, deja colas de techo, pequeños martillos, en donde básicamente siguen validando
una situación de corrección que puede eventualmente llevar a la acción a buscar niveles de soporte por lado de los 4.900 pesos, que precisamente fue el día de hoy como mínimo y precio de cierre. Nutresa, más del 3,5%, una importante blue chip que en teoría debe ser muy defensiva en cuanto a su comportamiento. Sin embargo, hace 5 jornadas atrás rompió de forma importante un soporte en los 24.500, donde también coincidía con el promedio móvil de 200 periodos. Así las cosas, hoy todavía está dentro de ese canal bajista de corto plazo y en el día de hoy también trata de buscar los 24.500, no logra soportarse en dicho nivel, se le forma un pivot y eventualmente una cola de techo para finalizar en el mínimo del día, como podemos observar, donde un promedio móvil de 20 periodos hace más de una semana atrás ha cruzado al de 40, validando clara tendencia bajista y muy importante como en las últimas jornadas ha roto importantes niveles de referencia. El índice de fuerza relativa se encamina nuevamente a ingresar a la zona de sobreventa. Y en el ámbito internacional, hoy una recuperación en precio. Recordemos, en el día previo se había acercado a un retroceso de Fibonacci cercano a los 1.560 puntos, una zona importante de congestión por los de marzo y abril. Hoy, con unas noticias en el frente macro relativamente positivo en Estados Unidos, intenta recuperar algo del terreno que ha perdido en las últimas jornadas. Sin embargo, zona cercana a 1.600 puntos obran como pivot. Fue resistencia previa por lados de abril y algo del mismo mes al final de este, para eventualmente a lo largo del mes de mayo, finales y principios de junio convertirse en una zona de soporte, pero que en las últimas 3 jornadas ha obrado como clara resistencia. Promedio móvil de 20 periodos se presta a cruzar a la baja al de 50, validando lo que es la clara tendencia bajista de corto plazo que ha venido tomando lugar prácticamente desde la segunda semana del mes de mayo. Bien, damas y caballeros, no olviden escribirme al correo profemondra@gmail.com, a través de Twitter en @profemondra, y por último agradeciendo a Infocapitales, ya que su plataforma para llevar a cabo análisis técnico versión Plus me ha sido de particular asistencia para traerles el presente videolog. Me despido con el deseo de que tengan un excelente comienzo de día miércoles.